Y bueno, pues le damos la bienvenida a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. Queremos compartirte un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, pues los prejuveniles, perdón, se me olvidó, si van a pasar, pasen a su tiempo. Este tema tiene por título: del anonimato al trono existe el proceso. Así se llama este tema. Y bueno, quiero hablarte acerca de la vida del rey David, ¿sí? Hemos estado viendo lecciones del libro de Samuel. Y bueno, pues ya vimos la vida del sacerdote Elí, ya vimos la vida del profeta Samuel, ya vimos algo de la vida del rey Saúl. Y bueno, pues en esa secuencia vamos a ver algo acerca de la vida del rey David, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del rey David, regularmente sabemos que es una vida muy prolífica, muy fructífera, por todo lo que Dios permitió que este gobernante hiciera, ¿verdad? Y mucho de lo que el Antiguo Testamento tiene después de la ley de Moisés es por el testimonio del rey David, ¿sí? Entre la proclamación de una profecía o una promesa para nuestras vidas y el tiempo de su cumplimiento está el proceso de Dios preparándonos por dicho cumplimiento. El proceso nunca es fácil ni agradable, pero es una parte necesaria si queremos ver el cumplimiento en vez de otro fracaso o inicio falso. David recibió una profecía por medio de Samuel y el aceite de unción fue derramada sobre él, pero David no estaba preparado para cumplir su profecía y ser nombrado rey de Israel. Cuando nosotros recibimos de parte de Dios una revelación, recibimos una oración que nos hace sentirnos satisfechos, inclusive una palabra que a lo mejor algún profeta nos da, pues la abrazamos, sobre todo cuando es buena, la abrazamos como algo que nos conviene, ¿verdad? Y nos motiva. Pero tenemos que saber que cuando se dice una palabra, cuando recibes una bendición o cuando se te abre el entendimiento para entender las cosas de Dios, a que se cumpla, pues existe un lapso de tiempo. Y ese lapso de tiempo se llama proceso. Y yo quiero ilustrar la vida del rey David porque entre muchas personas en la Biblia nosotros vemos cómo Dios se pudo glorificar en la vida de este hombre, pero definitivamente no fue nada fácil. Vamos a utilizar la Biblia y si usted no trae Biblia, aquí va a aparecer en las pantallas, pero quiero que no se pierda la cronología del proceso que tuvo David para llegar a ser rey. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16, versos desde el 1 al 13, ya en algunos prédicas anteriores le había hablado acerca de cómo fue escogido David, de entre sus hermanos fue el elegido, y quiero hacer un repaso. Primero vamos a leer el verso 1 del capítulo 16 y luego de ahí nos vamos al verso 13 en adelante. Y dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Se acuerda de cuando el profeta Samuel fue enviado a la casa de Isaí para escoger al nuevo rey a razón de que había sido desechado Saúl? Bueno, ese es el momento. Pero de ahí nos brincamos hasta el verso 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno de aceite
y lo ungió en medio de sus hermanos. Dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Sí? Y luego de ahí nos vamos a ir seguimos en el verso 14 y dice así: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, que era el rey en turno. Dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El verso 16 dice, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga sanidad. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Bien, Dios le dice al profeta Samuel, ve a casa de Isaí, él tiene 7 hijos y vas a ungir a uno de ellos porque yo lo he escogido como rey. Y entonces, cuando esto sucede, el profeta Samuel va y unge a David. Y cuando lo unge le dice que va a ser el próximo rey de Israel. Pero yo creo que David ni siquiera entendía la dimensión de lo que esto significaba, porque había un rey en turno y en realidad era el primero y ni siquiera sabíamos, o sea, cómo iba a prevalecer la monarquía. Esto es, el derecho legal era que el hijo del rey o el príncipe y el primogénito, el primer nacido, era quien fuera el heredero de la monarquía. Pero resulta que David, pues como muchos de nosotros, cuando te dicen, déjame orar por ti porque quiero darte una palabra de parte de Dios, y de repente pues Dios nos da una palabra y ahí quedó. Sin embargo, cuando Dios dice algo, Él empieza a abrir el expediente, Él empieza a abrir el proceso para que esto se cumpla. De ahí nos vamos ahí al capítulo 18, estamos en Primera de Samuel, y voy a leer versos desde el 6 hasta el 9. David era un hombre vigoroso y en ese ínter sucedieron una serie de cosas o sucesos que fueron importantes. Dice la palabra de Dios que él tocaba delante de Saúl, porque Saúl había sido desechado por Dios y era atormentado por demonios, era atormentado por seres espirituales que no son súbditos de Dios, eran súbditos de Satanás. Y dice que entonces David fue traído porque tenía una capacidad para tocar el arpa, y que cuando el demonio le atormentaba, entonces David tocaba el arca y se iban los espíritus inmundos. Tenía una gran capacidad. Pero por otra parte nosotros vemos que más adelante David salía a la guerra y Dios lo prosperaba. De hecho, Saúl lo utilizó como su guardia particular. Primero tocaba con el arpa para que todo ese tormento que tuviera le fuera diluido, pero también cuando salía a la guerra él salía y entonces vencía a los enemigos. Y tuvo una guerra muy importante contra los filisteos, en donde él venció a un gigante que era Goliat, ¿se acuerdan? Que todo Israel tenía miedo, y entonces David lo vence con una piedra por medio de la honda. Entonces David se volvió popular entre la gente y el ejército de Israel. Y eso causó celos en la vida de Saúl. Pero esos celos mal infundados era parte del proceso. Adversidades que cuando estás haciendo las cosas bien no sabes por qué te empieza a ir de manera adversa. Y dice ahí en el verso 6 del capítulo 18, dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, hablamos de Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al Señor, al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000.
Y dice aquí, y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David le dieron 10,000 y a mí 1,000. No les falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Imagínate que venían de la guerra, habían librado grandes cosas, y las mujeres, que obviamente eran quienes estaban ahí para recibir esos soldados, yo creo danzaban, ¿verdad? Y adoraban a Dios y cantaban, hacían cánticos de honor a los que venían de la guerra y decían: Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y entonces voltea, que es el titular, el secretario de la defensa, y diga: ¿cómo? Siendo yo el titular me dan 1,000, y a este que es uno de mis súbditos, aunque tenga una jerarquía alta, le dan 10,000. Al rato le van a querer dar el trono. Y dice la palabra de Dios que tuvo celos, y de ahí en adelante le empezó a aborrecer. Circunstancias que David no provocó, circunstancias que tú no provocas, pero que es necesario que acontezcan. ¿Por qué? Porque Dios tiene grandes cosas, pero necesita procesarte, necesita que tu carácter sea edificado. Y luego dice en el capítulo 19, versos 1 y 2, lleva por título: Saúl intenta matar a David. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y dio aviso a David diciendo: Saúl mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana, y estaré en lugar oculto y esconderte. Ya no le escondía las intenciones Saúl, quería matar a David porque le tenía celos, y David no había hecho nada. Después nos vamos al verso 22, los versos 1 y 2. Llega un momento en donde Saúl se enfurece contra David, le lanza una lanza e intenta matarlo, y David sale huyendo porque dijo: bueno, pues es irreconciliable y definitivamente Saúl me quiere matar, tengo que huir. ¿Sale? Entendiendo que David era la persona que Dios puso a su lado para que cuando fuera atormentado, pues le tocara el arpa, y que cuando saliera a la guerra fuera su escudero personal. No había hecho nada, pero sabía que estaba determinado a matarlo porque tenía celos. Y dice en el capítulo 1 del capítulo 22, en el verso 1, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínate que David era un hombre de mucha influencia, pero termina huyendo, y entonces se fue al desierto y se metió en una cueva, pero le siguieron 400 hombres, ¿verdad? Y tú dices: wow, 400 hombres. Uy, pero esos 400 hombres eran los endeudados, los amargados, o sea, gente que en realidad estaba frustrada. Entonces imagínate la empresa que tenía que hacer David, porque tenía pura gente que en realidad estaba totalmente resentida, estaba endeudada, o sea, no le daban nada que pudiera garantizarle que él pudiera estar protegido. Pero sin embargo, era lo que Dios le permitió tener, y con el recurso que Dios te da, con eso vas a vencer batallas. ¿Amén? Amén. Y luego más adelante, en el capítulo 24, versos del 1 al 7, hubo un momento en donde David tuvo la oportunidad de matar a su enemigo. Lo venían persiguiendo y él estaba escondido en una cueva, en la cueva de Adulam, y estaban persiguiéndolo y ya casi lo iban a atrapar. Y dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová: he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, hablando de Saúl.
que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. David viene de perseguir a los filisteos y entonces caminando va sobre David. Y sin querer se mete a la cueva donde estaban David y todos sus hombres. Yo creo que era una cueva grande. Y entonces estando ahí, dice que cubrió sus pies y se quedó dormido. Y en ese momento le dicen las personas que están con David, algunos de los 400 hombres, Dios ya te entregó a tu enemigo. Y entonces dice David, no, yo no voy a hacer nada porque él es el escogido de Dios. Lo que David está diciendo, yo no voy a cortar el proceso que Dios tiene para mí, para hacerme la vida fácil, si Dios no pone las condiciones. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, porque muchas veces cuando estamos en acecho, cuando estamos en aprieto, nosotros queremos abortar el proceso que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y dice él, líbreme Dios de tocar al que Dios escogió. Porque él sabía que la autoridad puesta por Dios, a esa se tenía que someter, porque le iba a llegar su momento. La Biblia dice que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar. Él sabía que si él mataba a este hombre fuera de la voluntad de Dios, iba a cosechar rebeldía de sus súbditos, porque tarde o temprano todo lo que se siembra se cosecha. Sin embargo, llegó un momento en donde Dios permite que Saúl sea asesinado y muerto, porque todo proceso tiene caducidad. Amén. Y dice aquí en 1 Samuel capítulo 31 versos desde el 1 hasta el 6, dice, los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan, esto es, se rían de mí. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Llegó un momento en donde el proceso por el que estaba pasando David, Dios, conociendo el corazón de David, se dio cuenta de que había madurado en su carácter. Y bueno, pues lo vemos en la historia. Llegan los filisteos, asaltan el campamento de los israelitas, matan a los 3 hijos de Saúl que eran generales de su ejército, y él obviamente no quiere estar en manos como prisionero de guerra de un ejército enemigo, porque dice, no quiero que se vayan a burlar de mí. Y entonces él se suicida, se echa sobre su espada y muere. Y entonces terminó el tormento para David, entre comillas, porque quien lo determina es Dios. Y luego dice en 2 de Samuel capítulos 2, versos del 1 al 4, dice, después de esto, hablando de la muerte de Saúl, aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él dijo, a Hebrón. David subió allá, y con él sus 2 mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, los 400, ¿se acuerdan? Y cada uno con su familia, los cuales moraban en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Regresó David, regresó ileso. ¿Por qué? Porque en ese momento la profecía que algún momento el profeta dijo sobre él iba a tener su cumplimiento. Veamos que David tenía un llamado y había sido ungido como rey. Sin embargo, su carácter faltaba desarrollarlo y él no estaba preparado. Tuvo que iniciar primero el proceso de preparación antes de subir al trono.
Lleno de esa unción real, David tuvo que seguir cuidando ovejas, tuvo que servir a Saúl, tuvo que ser líder de un grupo triste de hombres en una cueva mientras que él huía de Saúl para salvar su vida. Tuvo que ser el general de un ejército pequeño de gente que era la escoria de la sociedad, y luego de ser el presidente, y luego llegó a ser como el presidente municipal de Ziklag. David tenía 17 años cuando fue escogido por Dios para ser el rey de Israel. Sin embargo, pasaron alrededor de 13 años subiendo escalones de responsabilidad y de autoridad, uno a la vez, mientras que pasaba pruebas muy difíciles que parecían nunca tener un fin. Cada vez que David se acercaba a lo que Dios le había prometido, algo sucedía para que no se cumpliera la palabra del Todopoderoso. Al menos no en el tiempo que David seguramente esperaba. A pesar de la larga espera, David jamás se quejó del Señor. Por el contrario, se mantuvo creyendo en sus promesas. A pesar de tener razones de sobra para vengarse del rey Saúl, David no lo hizo y se refería a él como el ungido del Señor. David honró a la autoridad puesta por Dios y en el tiempo de Dios recibió lo que se le había prometido. Se dedicó a hacer lo correcto a los ojos de Dios y un día fue puesto como rey de Israel. Del anonimato al trono existe el proceso. No hay trono si no hay proceso. ¿Sí? Es importante que tú lo sepas, porque regularmente en el mundo nos ofrecen fórmulas que son fáciles y ninguna de las personas que está en la cima, a pesar de que no conozca a Dios, puede decir que fue fácil llegar a donde llegó. ¿Por qué? Porque todo demanda un proceso. Así es que cuando tú escuches 10 pasos para ser feliz en un abrir y cerrar de ojos, o vayas a una conferencia de motivación, toda esa parte es lo superficial. Casi no te van a decir lo que existe abajo de la punta del iceberg. Por eso muchas veces cuando nosotros tratamos de hacer cosas para Dios, regularmente nos tardamos. Y tenemos que saber que a pesar de que nos llegásemos a tardar, Dios va a cumplir su promesa. No te brinques el proceso. Y tú puedes decir, pero es que han pasado tantos años. No te brinques el proceso, porque ciertamente Dios te va a bendecir con lo que Él te dijo. Si no estás recibiendo lo que Dios te dijo, entonces puede que te estés brincando el proceso. Y quiero darte algunas lecciones que esto nos deja para que podamos nosotros entender que Dios tiene el control de todo. ¿Sale? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que Dios no miente. ¿Sí? Lo primero que tienes que saber. Si en algún momento Dios te dijo algo y sabes que fue de Dios, Dios no miente. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Dice, he aquí conozcan que yo soy el Señor. ¿Sí? Y entonces cuando Él se pone como aval, sabemos que Él es la garante, que Él es la garantía. Y dice la palabra de Dios, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y Él hará. ¿Sí? ¿Qué Dios te dijo? No lo sé, pero tú lo tienes que guardar en tu corazón. Lo primero que sabemos es que Dios es veraz, que Dios es un Dios que no miente. Entonces si tú dices, híjole, ya llevo mucho en el proceso, Dios no miente. Y si tú dices, ¿sería verdaderamente cierto lo que alguna vez me dijeron, lo que Dios me permitió hacer, o la revelación que llegué a tener? Dios no miente. Lo segundo que tenemos que aprender es que debes mantenerte en el camino a pesar de las circunstancias. ¿Sí? David en algún momento pudo llegar a abortar el proceso y decir, ¿sabes qué? Si verdaderamente Dios me quiere hacer rey, pues definitivamente yo no sé por qué me pone tantas adversidades. Pareciese como hasta que Dios mismo es el que nos pone el tropiezo, ¿verdad? Pero tienes que saber que a pesar de las circunstancias,
debes mantenerte en el camino. Tienes que mantenerte en el camino. No hay opción si quieres verdaderamente recibir lo que Dios te quiere dar. Lo tercero que tienes que saber es que el proceso de Dios es dinámico y es impredecible, pero siempre es seguro. Dinámico en el sentido de que de repente David está tocando el arpa y sentado a la mesa del rey y se hace amiguísimo del primogénito, del primer nacido del rey. Y entonces, pues imagínate, tienes una gran amistad. Eso de alguna manera nos hace saber que eso es dinámico, pero de repente llegan las mujeres y dicen, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, y todo lo que parecía ser color de rosa, de repente pone una situación en donde te pone antagonía con el rey. Y dices, pues yo estaba tan a gusto, ¿para qué abrieron la boca? Yo pensé que de aquí era ya el siguiente paso, la herencia del trono. ¿Por qué? Porque Dios es dinámico. Y hoy te puede estar yendo muy mal, pero mañana van a cambiar las cosas, ¿sí? Y es impredecible. Porque a veces nosotros nos acostumbramos y decimos, lo que sigue, pues obviamente es lo natural. A veces estás en tu casa y tienes un matrimonio feliz, tienes unos hijos que te obedecen y de repente todo cambia. Acuérdate, cuando eso sucede, di, es parte del proceso, ¿verdad? Entonces yo no puedo sacar conclusiones porque Dios es dinámico y es impredecible, pero yo tengo que saber que el fin es seguro. Por otra parte, tenemos que saber que si nosotros somos maduros, vamos a adquirir sabiduría y valoraremos más el proceso que el resultado. Una persona madura es la que dice, ¿sabes qué? Yo encuentro gozo en lo que me está sucediendo porque estoy aprendiendo. Una persona inmadura dice, ¿por qué no llega lo que quiero? Valora más el resultado que el propio proceso. ¿Y cuántos de ustedes dicen, híjole, tengo que confesarles algo, sigo cometiendo el mismo pecado, tengo el mismo defecto de carácter? Sin embargo, si desde tu perspectiva es, yo estoy en el camino y en esto es el proceso de Dios, tendrás que saber, esto me ayuda a saber que es parte de lo que me va a llevar a lo que Dios quiere. Y entonces cuando lo valoras, definitivamente ahí encuentras tu recompensa. Pero si tienes los ojos puestos solamente en el resultado, es inmadurez, pero te vas a amargar, porque tú no tienes la fecha de cuándo va a ser. La fecha la tiene Dios. Entonces valore el proceso más que el resultado. Y si yo hiciera una pregunta o una encuesta, ¿a quién le gusta el resultado de lo que sabe que Dios puede hacer con su vida? Yo sería el primero en levantar la mano, el primero. Y si les dijera, ¿cuántos de ustedes se gozan en medio de este proceso? Y dirían, híjole, pues, amén, ¿verdad? Como para sentirme espiritual, ¿verdad? Pero lo cierto es que no nos gusta esa parte, no la queremos brincar. Pero hoy usted está aprendiendo algo. Valore el proceso y deje de estar estimulado por el resultado, porque en el proceso está la recompensa, definitivamente. Otro punto más es el confort, esto es la comodidad y la necedad son los enemigos que nos van a impedir recibir la bendición, ¿sí? Cuando tú quieres estar en tu zona de confort, que no quieres que te pase nada, regularmente te va a hacer que la bendición sea robada. El confort y la necedad te lo van a robar. La necedad es, si Dios fuera Dios, ¿por qué no me bendice? ¿Verdad? Si verdaderamente Dios quisiera que yo prosperara, ¿por qué no pone las cosas a mi favor? Eso es ser necio, ¿sí? Dice la palabra de Dios, las cosas ocultas pertenecen a Jehová, pero las descubiertas pertenecen a los hombres. Entonces, lo que tú sabes, conténtate con ello. Lo que tú no sabes, no lo cuestiones, porque si no vas a ser necio, ¿sí? Y el confort de decir, híjole, es que a mí no me gusta sufrirle. Definitivamente, cuando tenemos una enfermedad, cuando se nos está yendo de control la familia, los amigos, el trabajo, decimos, o sea, yo le pedí a Dios que me bendijera, y muy dentro de ti dices, pero que no me quite lo que me gusta, pues obviamente. Ya Dios debería estar contento de que estoy yendo a la iglesia y soy cristiano, como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios, ¿verdad?
Pero definitivamente tenemos que saber que ese confort que tú tienes te puede robar la bendición. Y otro punto más, tú eres el enemigo a vencer en el proceso de la bendición. Tú. A veces andamos reprendiendo al diablo, ¿verdad que sí? Y este cochino diablo que me pone tropiezo en todo, ¿verdad? No, tú eres el enemigo a vencer. Yo siempre he creído que si yo no tengo un lugar más alto en lo que debería de tener, Fermín es la piedra de tropiezo. Siempre lo he creído, ¿verdad? Porque muchas veces yo me autosaboteo con mis defectos de carácter. Entonces usted no ande buscando que si las circunstancias, que si el diablo, que me hicieron esto, no me dieron esta oportunidad, ya me pusieron tropiezo. No, el enemigo a vencer eres tú. El enemigo a vencer era David. Porque Dios le entregó a Saúl en sus manos sin que se lo pidiera. Y David tenía un gran enemigo frente a sí que le decía, mátalo y se te van a acabar los problemas. Y ese enemigo lo pudo haber dicho, pues sí, se oye muy sagrado, ¿no? Tú eres el enemigo a vencer. Otro punto más, el resultado de la obtención de la bendición son la humildad y el temor de Dios. Cualquier otra conducta es producto de tu esfuerzo. Si estando en el proceso tú llegas y puedes decir, hasta aquí me ha traído Dios, entonces quiere decir que eres una persona humilde y temerosa de Dios. Hasta aquí me ayudó Dios, no fueron mis méritos. En cualquier momento pude abortar la misión. Pero si tú dices, me costó lágrimas, y algunas veces me tuve que disciplinar, bueno, pues no puedo negar que le eché los kilos. Hay mucha gente que cuando llega al final del proceso se jacta. Hay muchas personas que son orgullosas y jactanciosas. Y dicen, yo le sufrí, pues también a él que le cueste. Sin saber que en realidad quien lo hizo y lo permitió fue Dios. Entonces, solamente sabremos que llegamos al final del proceso cuando de nosotros emana una humildad y un temor reverente de Dios. Porque lo otro regularmente nos va a enorgullecer. Está mal que lo diga y quiero pues no ser agresivo con esto, ¿verdad? Pero una vez estaba yo platicando con una persona que estaba asistiendo a un grupo en donde le ayudaban a salir del alcoholismo, y entonces él se jactaba de poder tener la fuerza de voluntad y me decía, y llevo ya 15 años sin tomar, ¿sí? Y yo veía que tenía esa jactancia y yo le hablaba de Dios. Dice, no, pero es que yo no necesito a Dios. O sea, yo he podido salir adelante con todo lo que me he restringido a hacer. Y la verdad es que cuando nosotros apelamos a la fuerza de voluntad, regularmente somos personas que tenemos ausencia de Dios. El que se enriquece, el que prospera, el que dice, yo no necesito de eso, no sabe que está en un proceso que lamentablemente no está llevando ese proceso como tiene que ser, porque se está atribuyendo las victorias a sí mismo. Y le está pasando lo que Saúl. ¿Se acuerda que la semana pasada le hablé de Saúl? Que Saúl se levantó un monumento. ¿Se acuerda? No le levantó un monumento a Dios, pero él sí se levantó un monumento. Y muchas veces cuando nosotros hacemos lo que queremos, nos estamos levantando un monumento a nosotros mismos antes de que nuestra carne sea un sacrificio vivo para Dios. Otra cosa que tenemos que reconocer es que el tiempo del proceso lo decide Dios, acepta su soberanía. ¿Cuántos de ustedes aceptan que Dios es poderoso? Amén. ¿Cuántos de ustedes aceptan que Dios es proveedor? Amén. ¿Cuántos de ustedes aceptan que Dios es sanador? Amén. Cosas que nos benefician. Pero cuando alguien te dice, Dios es soberano, Él puede decidir. A lo mejor titubeamos para decir amén. Sobre todo cuando nos sucede algo que nosotros no queremos. Bueno, el tiempo del proceso lo decide Dios, no tú. ¿Sí? A José le tomó 23 años llegar a ser el gobernador de Egipto. ¿Sí?
Abraham 25 años para tener un hijo que fuera el heredero, ¿sí? A David 13 años. ¿Cuánto tiempo llevas tú? Híjole, pues 15 días, ¿verdad? Y ya no aguanto. Bueno, déjame decirte algo. El tiempo del proceso lo decide Dios, acepta su soberanía. Pero tienes que saber algo. ¿Lo quieres acelerar? Humíllate delante de Dios. Entre más humildes seamos, más acortamos el tiempo. Alíñate a lo que te debes de alinear. Amén. Otro punto es: Dios te va a librar de todas las adversidades porque Él es un Dios de propósitos. Nada más por eso, no porque lo merezcamos. Para Dios era importante que David llegara a ser el monarca porque había visto su corazón. Por eso permitió que Saúl lo persiguiera, pero que no lo matara. Que cuando todos de la cueva de Adulam, los 400, estuvieron frente a él, diciéndole: te vamos a matar porque vinieron los filisteos y por andarte siguiendo a la guerra se llevaron a nuestras hijas, a nuestros hijos y a nuestras esposas, te vamos a matar. Y dice: pero David se fortaleció en el Señor. Allí estaba la solución, porque Dios es un Dios de propósitos. Dios no te va a dejar morir, ni te van a venir desdichas que cambien el propósito de Dios para tu vida. Hay veces que nosotros llegamos a tener tentaciones o llegamos a tener ataques, o inclusive, siendo inocentes, alguien quiere abusar de nosotros. Bueno, déjame decirte algo. El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, pero nunca va a entorpecer cualquier suceso lo que Dios quiere hacer en tu vida. Él tiene el control. Y hablando de estos puntos, el último es: abortar el proceso es una tentación latente que vas a tener día a día. Pero quiero decirte algo: no te conviertas en alguien que da a luz una bendición prematura, ¿sí? El proceso de tener un hijo es 38 semanas, ¿sí? Y hay algunas personas que no tienen la capacidad para poder retener al hijo y entonces nace de forma prematura. Pero de antemano se sabe que va a tener algunas limitantes, ¿verdad? Porque no se han desarrollado todos sus órganos. No lo quieren así, pero así se dieron las cosas. Fue algo prematuro. Y yo quiero decirte: no abortes este proceso. Yo sé que es difícil. Yo sé que hay muchos que ha sido pesado. Pero si tú abortas este proceso, déjame decirte, no se va a desarrollar la bendición. Y hay muchos creyentes en la iglesia que abortaron el plan y el propósito de la bendición de Dios para su vida. Y por eso hoy es difícil que en medio de una adversidad se puedan mantener, porque no tienen todas las defensas ni los órganos desarrollados. Esto es, espiritualmente no crecieron como tenían que crecer. No lo abortes, ¿sí? Muchos de nosotros podemos llegar a decir: es injusto lo que me está pasando. Pero es porque en realidad tú ya le estás contando a Dios los días que has sufrido, porque la carne o la comodidad de la carne te está diciendo: ya, párale. Hasta hay gente que te dice: no seas tan fanático, tan fanática, ¿verdad? ¿Qué te dicen? Poco a poco, o sea, no te involucres en eso, es poco a poco. Si vas poco a poco, el enemigo te va a ganar la carrera. Concluyo con lo siguiente: Dios espera que en medio de todas las adversidades valoremos lo que para Él es importante. Lo que para Él es importante es el avance del reino de Dios en la tierra, y se sirve de seres mortales como nosotros a través de la iglesia. Quiero que leamos esta parte de la Biblia, el libro de Romanos. Dice la palabra de Dios. ¿Tienes allí el verso, el último? Dice aquí, el verso 4, dice: de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Pero la primera frase es la más importante: Dios es veraz. La palabra veraz significa sincero, ¿sí?
sea Dios sincero, confiable, y todo hombre mentiroso. Muchos de nosotros podemos decir, pero es que tú no has pasado por lo que yo he pasado, pero a ti no te han hecho lo que me han hecho. Y nosotros los vamos a escuchar, pero siempre apelamos a lo que la Biblia dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que la misma Biblia dice: engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Hay veces que nosotros hablamos de acuerdo al dolor que tenemos y pareciese que somos víctimas, pero en algún momento tenemos que saber que Dios es veraz, que Él permite las cosas que permite. Y a la larga, nosotros sabemos que cuando nos alineamos a lo que Dios dice, siempre vamos a poder obtener la bendición. David reinó 7 años en Judá, y había otras 11 tribus sobre las cuales él no gobernaba. Y a los 7 años vinieron los de las otras tribus y le dijeron: tú eres carne de nuestra carne, ¿por qué nada más gobiernas para los de Judá? Gobierna también sobre nosotros. Y ellos mismos le entregaron la autoridad para que gobernara. Entonces cambió su lugar de residencia de Hebrón a Jerusalén y le llamó la ciudad de David. Dice la palabra de Dios que gobernó 33 años y Dios le entregó todos sus enemigos bajo sus pies. 33 años en Israel y 7 años en Judá. 40 años en donde Dios le dio victoria. Pero a los 17 años era muy prematuro darle la bendición. Es como darle a un niño una pistola cargada, ¿sí? No la va a saber usar. Si le daba el reino en ese momento, se iba a envanecer. Y Dios ya tenía el antecedente de Saúl. No estaba preparado su corazón y se envaneció. En lugar de reconocerlo, se levantaban monumentos a sí mismo. Dios no se equivoca 2 veces. Y por eso permite que el proceso por el que tú vas es para que no te levantes monumentos, para que tus defectos de carácter sean expuestos y puedas decir: sea Dios veraz, sí es cierto, y todo hombre mentiroso. Lo que me pasa es porque yo mismo me autosaboteé. ¿Qué pretendes? ¿Seguir este proceso o abortarlo? Si lo abortas, tú sabes que en algún momento te vas a ver debilitado frente a la tentación y a la adversidad y no vas a sobrevivir. Aprendamos a mantenernos en el Señor. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Hemos terminado este mensaje y quiero en este momento